Aragón recibe cada año casi 4 millones de visitantes. ¿De dónde son los turistas que nos visitan? ¿Sigue siendo Aragón una comunidad de paso? Gente de Cataluña, País Vasco, Navarra. Venimos de Oyarzun, que es un pueblito que está al lado de San Sebastián. Hoy en concreto tengo un grupo de italianos y la verdad que está siendo muy estupendo. Aragón es la comunidad autónoma de interior donde más creció el turismo. Las pernoctaciones han superado la barrera de los 8 millones, con una estancia media en nuestros hoteles que supera los 2 días. ¿Qué busca el turista en nuestra tierra? ¿Cuál es nuestro principal atractivo? Estamos viviendo en Madrid, mi novia y yo, y pues 2 o 3 fines de semana al mes. Terminar de currar a mediodía, el coche para acá, pero bueno, no se hace pesado porque la verdad que el Pirineo es una pasada. Esta gente es de la Costa de la Morte y entonces también les interesa un poquito el turismo un poquito del interior. Nuestra tierra cuenta con multitud de lugares carismáticos que atraen a miles de personas. Un ejemplo, el conocido Ecce-Homo de Borja, que en el último año ha recibido más de 16.000 visitas. Es que ha sido un fenómeno. Es que dicen, ay, el Ecce-Homo, a Cecilia. Pero ¿estamos preparados para recibir a tantos visitantes? ¿Qué tiene nuestra comunidad que no tengan otras? ¿Cuánto dinero mueve la actividad turística? Analizamos las cifras del turismo hoy en Aragones Ohio, próxima parada.